Buenas noches, un saludo especial a las personas que nos acompañan en la noche de hoy en este club de lectura. Un saludo a Armando, a Claudia, a Lidiana, a Lisette, a Loli, a Lucía y a Nelson. Gracias a los que nos acompañan aquí en vivo y en directo y a usted que también ve este club de lectura en diferido por alguna de las plataformas. Un placer saludarlo. Vamos a comenzar con la segunda parte de la lectura de la NIA 705. ¿En qué quedamos? Breve resumen. En la primera parte hablaba de la introducción, hablaba de la forma y del fondo de la opinión. Y entonces la primera parte hablaba de las opiniones modificadas. ¿Y qué veíamos de las opiniones modificadas? Que las opiniones modificadas son las distintas de las limpias y que las modificaciones podrían venir en tres tipos. En la modificación o una opinión con salvedades, que sería la menos grave. Una opinión desfavorable, que sería bastante grave. Tengo evidencia de que la gran mayoría de lo que estoy auditando o de los estados financieros está mal, o la abstención de opinión, que en el orden de gravedad es la más grave. ¿Y cuál dice esa? ¿Y qué dice esa? La abstención de opinión es: no puedo opinar, no he podido obtener evidencia, no puedo siquiera emitir algún tipo de opinión. Y entonces, estos tres tipos de opiniones van a depender de las circunstancias. Algunos lo van a causar las incorrecciones, lo que he encontrado, lo que he encontrado mal. Otras, como la abstención, la voy a dar en contextos donde no he podido auditar, no me han dejado entrar o simplemente no funciona la auditoría porque pues no he podido obtener ningún tipo de evidencia. Entonces, eso vimos en el capítulo anterior. Vimos que el objetivo era expresar con claridad, con uniformidad el dictamen y decir claramente lo que se encontró, dar fe de lo que se encontró y expresarlo de una manera clara y concisa. Y habían definiciones, pero creo que la definición clave de esta norma es generalizado. Yo lo, eh, lo interpreto generalizado como grave. Para mí, esta norma, en vez de generalizado, dice grave. Es decir, Daniel, tengo una opinión para lo que no es tan grave en los estados financieros. Y esa opinión se llama salvedades. Pero tengo dos opiniones para lo que es grave en los estados financieros. Y lo que es grave es muchas incorrecciones o que no me dejaron obtener evidencia. Entonces, esta es la opinión, esta es la definición clave de la NIA 705, lo generalizado y lo no generalizado. Entonces, hablábamos de ello. Y hablábamos de cada una de las situaciones, presentábamos un cuadro, que es el cuadro de decisiones de las opiniones modificadas. Es decir, cuando usted entra a esta norma, descarta la opinión limpia. Usted dice, opinión limpia, ya no puedo dar, ya no voy a dar. ¿Por qué? Porque las circunstancias me dicen que no y que no puedo dar opinión limpia. ¿Y por qué da opinión diferente de la limpia o la modificada? Porque hay hechos, hay circunstancias que nosotros llamamos hallazgos que son materiales. Y si son materiales no es tan grave. Entonces, si no es tan grave, entonces se da una salvedad. O no pude obtener evidencia, pero no es tan grave. Es material, sí, pero no es tan grave. Entonces, también sería una salvedad. Nótese que la salvedad tiene el mismo nombre, y hoy vamos a verla en la redacción, pero tiene distintos orígenes. Es decir, una salvedad no es solamente por algo que está mal, por una incorrección, sino una salvedad también es porque no he podido obtener evidencia. Entonces la salvedad va a depender de. Ahora, cuando ya lo que usted ha encontrado o no ha podido encontrar es grave, o sea, es generalizado, entonces las opiniones son o negativas o abstención de opinión. Esa es la teoría o ese es el fondo de la primera parte de la NIA 705. Y la siguiente ya tiene que ver con la forma. Entonces, todo esto lo leímos en el capítulo anterior. Usted puede encontrar la grabación en YouTube. Y vamos a comenzar con el párrafo 15 en adelante. Así que iniciemos la lectura
de este club. Dice un primer párrafo, es una advertencia, y por muy extraño que parezca, varias personas me han dicho, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo que va a mencionar a continuación la norma? Y que va a decir, no, usted no lo puede hacer. Entonces dice la norma lo siguiente: cuando el auditor considere expresar una opinión adversa o abstención, es decir, las opiniones más graves de los estados financieros, pues por favor absténgase, no lo haga. No incluya simultáneamente una opinión limpia. Y esto parece extraño, pues Daniel, si es opinión negativa o si es abstención de opinión, pues ¿cómo yo voy a incluir una opinión limpia? Y sí, algunos colegas me dicen, mire, no pude obtener evidencia de muchos elementos de los estados financieros, pero de uno sí pude obtener evidencia. ¿Será que puedo dar una opinión limpia para esos instrumentos financieros? ¿Será que puedo dar una opinión limpia para esa cuenta por cobrar que sí pude obtener evidencia? ¿Y me abstengo por el resto? La respuesta es no. Cuando se da una opinión negativa o abstención, las graves, esas opiniones tienen el efecto de que todos los estados financieros tienen esa característica. Y si hay un elemento pequeño que no tenga esa característica de estar mal o no haber podido obtener evidencia, no importa, hay un efecto tsunami y se lleva la opinión a lo que estaba bien o a lo que pudo obtener evidencia. No interesa. Entonces la norma hace la advertencia y dice, no lo vaya a hacer. No vaya a dar una opinión limpia que porque una parte del balance quedó bien, pero el resto está negativo. Entonces, no puede hacerlo. Entonces, si una cuenta, si una partida, ¿sí?, quedó correcto y usted ha decidido ya dar una opinión negativa o abstención, la respuesta es que no lo puede hacer porque la misma norma dice, no lo haga así sea un solo estado financiero porque eso va a resultar contradictorio. Y tiene toda la razón. Es decir, que para que haya una opinión adversa, es decir, que la mayoría de cosas estén mal, pero un elemento pequeño está bien. Y usted dice, es que quiero rescatar este elemento que quedó bien, que quedó ok. Pero el 90% quedó mal. Entonces, pero quiero rescatar este 10% que quedó bien. No hay posibilidad de rescatarlo. La opinión que usted da cuenta de que el 90 quedó mal y el resto también, por efecto tsunami, va a estar con las mismas características, es decir, mal. Entonces, resultaría contradictorio decir el 90 quedó bien, pero espérame, una partecita que es el 10 quedó el 90 quedó mal, pero una partecita pequeña quedó bien. No hay opción. Una opinión negativa o adversa se lleva a todos los estados financieros con las mismas características. Entonces, eso dice la norma en este párrafo, que aunque a mí me resulta sorpresa, sí hay muchas personas que me dicen, hay una partecita. No, todos los estados financieros tienen las mismas características de la opinión. Y luego de esto ya empieza la forma. Entonces, para ver la forma, hay que tomar como base la opinión limpia. Y entonces, la opinión limpia es toda esta que está aquí y la norma va a empezar a hacer unas modificaciones a la opinión limpia. Por eso también se llama opinión modificada. Porque a partir de esto, yo voy a empezar a cambiarle, pues, nombres de párrafos. Esto es para limpio, pero pues en limpio se dice así, pero en salvedad se dice de una manera diferente. En limpio se escribe de esta manera, no, pero pues en abstención se escribe diferente. Es decir, la norma no empieza a narrar cada uno de los párrafos que se necesita para una opinión diferente de limpia. ¿Sí? No empieza a decir, y el título, porque eso ya está en la NIA 700, ya está en la limpia. Entonces vamos a tomar lo que dice la limpia y vamos a hacerle ciertos cambios. Así que no espere que esta norma diga título, párrafo, opinión, destinatario, fecha. Esta norma no va a decir eso. Esta norma va a entrar a modificar el dictamen limpio y lo va a convertir en un dictamen modificado. Y arranca diciendo lo siguiente. Entonces, cuando el auditor exprese una opinión modificada, pues le vamos a colocar el nombre, opinión y el apellido, salvedades
negativa o abstención. ¿Qué sucede? En la opinión limpia, pues este párrafo solo se llama así, opinión. Sin embargo, aquí la norma dice, no, Daniel, espéreme, aquí colóquele el apellido. Y entonces aquí claramente haga referencia a que esto es una opinión con salvedades. Una primera modificación. En la limpia es solo opinión. Entonces la norma lo advierte en ese párrafo importante y dice, escríbalo de esa manera en el título. Perfecto, norma, así lo haré. Le colocaré el nombre y el apellido. Y arranca con las salvedades diciendo varias cosas interesantes. Entonces dice, cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que en su opinión, y esta es la palabra clave de la salvedad, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión con salvedades. Entonces, 2 puntos. ¿Qué va a decir acá? ¿O qué está queriendo decir la opinión? Que en ese caso no vamos a describir lo que pasó en ese párrafo de opinión. Es que quiero contar ya todo lo que sucedió en el párrafo de opinión. No, la norma dice, no, espéreme, haga un llamado a que va a explicar lo que pasó en el párrafo fundamento de la opinión. Y va a decir, excepto por lo que voy a explicar más adelante, es decir, la explicación de por qué es una salvedad no está en la opinión como tal, sino ahí es un llamado, una referencia. Y entonces se dice así, opinión, los estados financieros se presentan correctamente, excepto por lo que voy a explicar más adelante. Y lo que voy a explicar más adelante es esto, dice el dictamen, el fundamento de la opinión. Eso es tal cual lo que dice acá. Dice entonces, diga excepto por las cuestiones descritas en la sección. No dice más adelante, pero es la que viene a continuación. Después de la opinión, pues viene el fundamento de la opinión. Aquí también cambia el nombre. No es fundamento de la opinión a secas, sino fundamento de la opinión con salvedades. Entonces, nótese que la explicación no está en la opinión. La opinión simplemente digo opinión con salvedades, excepto por lo que voy a explicar en el párrafo siguiente. Esto lo podemos ver de una vez en este modelo de opinión con salvedades. Y aquí usted nota, aquí vamos a abrirlo un poco más, eso es. Aquí usted nota que la opinión de una vez dice, excepto, o sea, todo está bien, todo está correcto, ¿sí? Excepto por los efectos que voy a explicar más adelante. Y entonces ahí está el más adelante. Y aquí en los fundamentos, pues usted va a escribir qué fue lo que pasó. Aquí sí con lujo de detalles, más no en la opinión, pues empieza a decir, sucedió esto, sucedió aquello, mire que está incorrecto, está sobreestimado, está subestimado, está omitido, no reconocieron un deterioro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá la norma también tiene unas indicaciones para este párrafo fundamento. Lo que quiere decir este anterior es que pues en la opinión la deja simplemente con la palabra excepto y con el llamado al fundamento de la opinión. Y en el fundamento, ahí sí explica todo lo que debe explicar. Y hay 2 referencias, porque hay 2 marcos que gobiernan la preparación de los estados financieros. Hay una referencia de cómo se debe decir, cómo se debe escribir con un marco de imagen fiel, que es el marco que utilizamos la mayoría de países, que es el marco NIF. Entonces, ¿usted qué va a decir? Que cuando el informe esté con un marco de imagen fiel, va a decir los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales. Y luego, o antes más bien, va a encajar la palabra excepto. Pero la diferencia es que en un marco de cumplimiento, pues usted no dice presentan fielmente, sino han sido preparados. Entonces, esto es una referencia para los países que utilizan ese marco de cumplimiento y marco de imagen fiel. Nosotros, en la mayoría de los países de habla hispana, utilizamos un marco de imagen fiel llamado las NIF. Entonces, por eso es bueno colocar presentan fielmente. Ese presentan fielmente debería estar en la opinión con salvedades.
Y entonces vamos a abrirla aquí. Opinión con salvedades. Y debería estar aquí. Presentan fielmente. Han sido preparados en todos los aspectos materiales, que es otra de las opciones. Han sido preparados en todos los aspectos materiales. Listo. Entonces, hasta ahí ya dos cambios importantes. La opinión habla de septo y usted va a decir más adelante, les explico todo el fundamento de la opinión. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle, pero no es tan pequeño. La norma advierte lo siguiente. Daniel, como las salvedades usted las puede dar o porque algo está mal o porque no encontró algo, porque no le dejaron. Entonces, tenga cuidado con esto. Cuando no encontró, cuando lo limitaron, cuando hay una imposibilidad de obtener evidencia y fue de algo que no es tan grave, o sea, es material, entonces usted va a agregarle una palabra. Y en vez de decir excepto por los efectos, va a decir excepto por los posibles efectos. Nótese este pequeño detalle. Cuando usted dice excepto por los posibles efectos, que le voy a explicar en el fundamento de la opinión, ¿sí? Posibles, usted no tiene evidencia, usted no tiene certeza. Pero cuando usted dice excepto por los efectos, entonces usted sí tiene evidencia, sí tiene certeza. Mire esto, aquí está claramente lo que dice la norma en este ejemplo. Entonces dice aquí excepto por los efectos, voy a marcarlo aquí en negrita, excepto por los efectos. ¿Qué está queriendo decir? Que ahí yo tuve evidencia, que tengo certeza, que los efectos sé cuáles son, que hay una sobreestimación de tantos millones o de tantos miles, ¿sí? O de tantos pesos o de tantos centavos, porque es fraude. Entonces, cuando digo efecto, excepto por los efectos, hay evidencia. Pero cuando le añado la palabra excepto por los posibles efectos, entonces está enviando un mensaje y está diciendo, usted como que no tiene evidencia, o como que no pudo obtener, o que hay una limitación, o algo sucedió, y es cierto. Y entonces, ¿qué va a decir el fundamento? Sí, venga, les explico. Lo que pasa es que no me dejaron entrar al conteo de inventario, lo que pasa es que no me trajeron las carpetas que yo estaba solicitando, lo que pasa es que nunca apareció un contrato importante. Y una palabra cambia el sentido. Tal vez para el lector pues no sea muy importante, pero para mí, auditor, para mí, profesional de la contabilidad, ese detalle demuestra que usted tiene el conocimiento de las normas. Entonces, excepto por los posibles efectos, va a narrar limitaciones que no son tan graves, pero sí son materiales. Así que hay una palabra que cambia el sentido del dictamen. Entonces, eso es lo que hay que mirar en salvedad. ¿Qué más? De resto todo se mantiene. El título, el destinatario, la opinión cambia, el fundamento cambia, pero de resto, si usted quiere utilizar los párrafos de la NIA 700, o sea, la opinión limpia, lo puede hacer, está en absoluta libertad. Luego de esto, la norma arranca para las opiniones graves, y esas opiniones graves son opinión adversa o desfavorable. Esta opinión va a tener la palabra significatividad. Y eso va a ser lo primero. Entonces la norma arranca otra vez diciendo, aquí, si es tan amable, entonces cuando exprese una opinión, manifestará en su opinión, ahí en ese párrafo, que debido a la significatividad de la cuestión, entonces le añade una palabra. Ya no es excepto, no, excepto no, aquí pasó algo grave. Cuando digo que es excepto es porque lo puedo ver allá y puedo decir es material, pero no es tan grave. Pero cuando hablo de significatividad, estoy hablando de la mayoría de los estados financieros. Entonces, mire la diferencia. Aquí dice excepto por los posibles. No. En la otra, ¿cómo va a comenzar? Y ya lo vamos a ver. Debido a la significatividad de lo que le voy a explicar en el fundamento de la opinión, debido a esa significatividad, pues la opinión es negativa, adversa. ¿En cuáles estados financieros? En todos. Todos los estados financieros. Entonces vamos a mirar esa palabra significatividad aquí en la opinión negativa. Debe estar esa palabra, forzosamente.
debe estar. Entonces, vamos a ampliar acá. Y ahí está, miren. Ya no dice excepto, sino ya dice, no, espéreme, pongámonos serios porque la cosa es grave. Y eso se lo voy a explicar aquí, mire, fundamento de la opinión adversa. Y lo que le voy a explicar aquí ya tiene muchos ceros a la derecha. Ya tiene la palabra millones, puede ser, porque la cosa es significativa, es grave y se lleva la razonabilidad de la mayoría de los estados financieros. Entonces, ya no excepto, ya es significatividad. Entonces, eso está diciendo la norma. Añádele, por favor, la palabra significatividad y opine de la siguiente manera. Entonces, igual hace la distinción entre imagen fiel, que somos nosotros. Entonces, diga que no presentan fielmente en todos los aspectos materiales o no expresan la imagen fiel. Y si usted está utilizando un marco de cumplimiento, pues diga diferente. Nótese que para uno que no tenga este detalle, pues sería igual que diga una u otra palabra. Esta norma está llena de pequeños detalles, de palabras que cambian el sentido, de palabras que muestran que usted conoce o no conoce el estándar. ¿Sí? Porque perfectamente usted puede tomar un modelo, pero lo que dice la norma tiene que adaptar su modelo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En el marco de imagen fiel vamos a ver la expresión significatividad y no presentan fielmente. A ver si es cierto. Vemos la palabra significatividad y vamos a decir que los estados financieros no presentan fielmente en todos los aspectos materiales. Y con eso estamos cumpliendo con lo que dice la norma. Bien, entonces eso es para el párrafo 18 de la norma. Luego el párrafo 19 habla de el peor de los males, que es la abstención de opinión. Esta es extraña verla. Es bastante rara ver esta opinión. Entonces, le colocan dos nombres. Nosotros, al menos aquí en Colombia, utilizamos el término negativo. Pero en el mundo ese término de opinión negativa no existe. Existen opiniones desfavorables o adversas. ¿Cómo lo llamamos aquí? Negativas. En otras palabras, ya negativo no existiría. La opinión negativa no existiría. Ahora o tiene que ser desfavorable o tiene que ser adversa. Por eso pues, no he tenido el cuidado de decir, no, mire, espéreme. Allá la norma le llama desfavorable o adversa. Aquí en Colombia, a la abstención, bueno, la salvedad le llamamos salvedad, pero a la abstención, pues le llamamos así. Sin embargo, la norma tiene otra palabra para la abstención y habla de negación. Entonces, a los colegas que hablan de opinión negativa, decirles que ese término ya no existe en la norma. Entonces, en la abstención, lo que pasó fue grave. Grave. Ni siquiera pude obtener evidencia para saber si está bien o está mal. Es que ni siquiera. Entonces, ¿qué va a decir la norma? Va a decir, no, aquí hay más detallitos. Empiece primero diciendo que usted no expresa una opinión. Porque alguien me dijo, pues si me abstengo de opinar, pues yo no envío ningún documento. Yo no me presento a ninguna reunión, a ninguna asamblea, a ninguna junta. Pues como me voy a abstener, entonces me quedo en mi casa. No, la abstención de opinión es un documento, es formal. Es como los anteriores, pero tiene aún más cambios. Entonces va a comenzar usted diciendo lo siguiente, dice la norma, cuando el auditor deniegue o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada. Aquí yo le añadiría la palabra de modo significativo. Entonces usted va a manifestar ¿qué? En su opinión. Que usted no expresa una opinión. Nótese que la anterior, la salvedad, empezaba, en mi opinión, excepto por. La opinión adversa decía debido a la significatividad. Esta arranca con una frase lapidaria. Lo siento, pero no podemos expresar la opinión. ¿Debido a qué? A una significatividad que le explico en el fundamento de la opinión. Y entonces no hemos podido. Vamos a ver si es cierto. Abramos la abstención de opinión. Aquí está la abstención o denegación. Y va a comenzar con esa frase fuerte diciendo, no expreso una opinión. No
no expreso una opinión sobre los estados financieros. ¿Y por qué no expreso una opinión en los estados financieros? Porque pues no he podido obtener evidencia. Y es una cuestión significativa. La palabra significativa no se queda atrás en las opiniones que son graves. Entonces, no he podido obtener evidencia, no sé. No sé si eso está bien, no sé si eso está mal, entonces yo no puedo opinar. Esto envía un mensaje muy negativo a la sociedad, a los bancos, a los proveedores, a las partes relacionadas al gobierno. Parece que le impidieron al auditor, no le proporcionaron, no le manifestaron, no le entregaron, le pusieron muchos tropiezos para que pudiera hacer un trabajo. Esto expresa una preocupación del auditor diciendo, no sé qué sucedió. Yo estaba contratado para opinar, pero no pude opinar. Entonces, no he podido obtener evidencia. Esto lo dice la norma. Entonces, diga que no expresa una opinión, diga que hay significatividad. Y entonces, en el párrafo fundamento de la opinión, pues van a contar la triste historia de lo que está pasando. En este caso hay un ejemplo. Pues mire, hay una empresa, hay una inversión en una empresa que representa el 90% de los activos. Pues nunca tuve acceso y no me han permitido acceso a esa inversión que representa el 90% de los activos. Aquí es donde la norma dice, y el 10, usted no puede opinar de forma limpia sobre el 10, así tenga evidencia, así sepa que esté limpia. Sobre el 10 no. Recuerde el efecto tsunami, no. Si el 90 es significativo, quiere decir que usted no pudo obtener evidencia de todos los estados financieros. Y el 10% que sí, no interesa. Es más lo que se pudo, es más lo que está mal, es más lo que no se pudo obtener evidencia que lo poco que sí pudo. Es decir, que una denegación o una opinión adversa o negativa quiere decir que los estados financieros en su conjunto, todos, así no todos estén mal. Y es que alguien me dijo, es que los estados financieros, Daniel, tienen cosas buenas, pues pequeñitas, pero cosas buenas. Estas opiniones son bastante fuertes. Entonces aquí el 90% no me entregaron, no sé cómo está el pasivo, no sé cómo está el ingreso, no sé cómo están los gastos. Lo cierto es que una parte significativa está mal. Y entonces los estados financieros en su conjunto no me puedo expresar respecto a ello. Entonces, eso es lo que menciona. La norma también dice, pero Daniel, como en la limpia y en las anteriores siempre ha habido evidencia, pues vaya, cámbiale un párrafo que nosotros le colocamos allá, en la limpia. Y hay un párrafo que dice que los estados financieros han sido auditados. Pues no puede colocar así porque de verdad usted no los auditó. Entonces recuerda que estamos tomando el modelo de la limpia. Vamos a ver aquí, el modelo de la limpia. Como estamos tomando el modelo de la limpia, pues el modelo de la opinión limpia. Esperen un momento. Ahí está. El modelo de la opinión limpia, ¿qué va a decir? Va a decir aquí en alguna parte que usted obtuvo evidencia. En todas las opiniones anteriores usted ha obtenido evidencia. En la salvedad obtuvo evidencia, en la negativa obtuvo evidencia. Aquí no. Entonces la norma dice nos permite. Aquí, por favor, cámbiele y diga que no ha podido obtener evidencia. Y diga que los estados financieros fueron auditados. No, no fueron auditados. Entonces, diga más bien que fue contratado. ¿Sí? Y entonces dice la norma aquí, ¿han sido auditados? No, prohibido. Que fue contratado para auditar. ¿Que pudo? No, que no pudo. Entonces, eso menciona ese párrafo. Y esa opinión. Luego, pues viene el párrafo, después de la opinión, el párrafo más importante. Porque el párrafo fundamento de la opinión, pues las luces, todos los reflectores están sobre ese párrafo porque ese sí es el que va a contar los detalles. Ya nos soltaron la mala noticia de que la opinión no es limpia, pero ahora necesitamos el detalle. Necesitamos qué fue lo que sucedió. Y entonces las miradas pasan de la opinión al párrafo fundamento de la opinión. Y el párrafo fundamento no va a ahorrar
en detalles y va a escribir todo lo concerniente o a la salvedad, o a la abstención, o a la adversa. Y entonces, ¿qué dice esto? Dice, primero, al párrafo fundamento también colóqueme por favor el apellido. Entonces, fundamento de la opinión desfavorable, fundamento de la opinión negativa, en este caso, fundamento de la opinión con abstención. Entonces, colóqueme por favor, así como colocó en la opinión, el apellido. Listo, perfecto. Y ahí lo hice. Y dice, dentro de dicha sección, aquí yo hubiera escrito, incluirá una descripción detallada, hubiera dicho yo en la norma. Pero no, dice una descripción, pero debe ser detallada, de la cuestión que motiva a la opinión modificada. En palabras nuestras, pues aquí no se ahorre en detalles, inspírese por favor y coloque lo que deba colocar. Cuantifique, coloque las transacciones, las cuentas, las operaciones, las facturas o cualquier otro elemento. No ahorre en verso o en prosa. Hágalo ahí. Entonces, generalmente esos párrafos son extensos porque es la única oportunidad de escribir qué fue lo que pasó. Entonces, todos estos párrafos de estas normas, de estas opiniones, perdón, tienen su fundamento. Este es el más corto, que va puntual y dice, pues si no me dejaron ver el 90% de esa inversión, y ese 90, y esa inversión representa el 90 del activo, pues complicado, ¿no? Y entonces aquí en el otro fundamento de la opinión, en la negativa, pues ahí va a haber bastante cosa, mire todo esto. Van a haber elementos. Y en la salvedad también deberán haber varios elementos donde usted dice, mire, déjeme explicar lo que pasó. No son cortos estos párrafos, dicen muchas cosas. Bien, entonces avancemos. Luego dice el párrafo 21. Si existe incorrección material o hallazgo en los estados financieros que afecta a cantidades concretas, pues un favor, describa y cuantifique esas incorrecciones. Entonces aquí, salvo que no se pueda, pues usted no va a decir que un monto, un gran monto, no, aquí usted va a escribir en pesos, en quetzales, en bolívares, en dólares. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, aquí la descripción es cualitativa, pero también cuantitativa, salvo que no lo pueda hacer, ¿no? Y la cuantificación, cuando no lo puede hacer, pues debería ser aproximada. Por ejemplo, no me dejaron obtener evidencia de una inversión que en el papel es de $1.000.000, en el papel. Pues yo no sé si es $1.000.000 porque pues no pude obtener evidencia, Daniel. No sé si es 1.000.000, 10 millones, 100 millones, no lo sé. Entonces, esa cuantificación también aproximada la debe colocar ahí. La norma dice, salvo que no le sea factible. Si no le es factible, pues entonces diga, mire, es que ni siquiera sé de cuánto es la inversión. Porque pues no pude. Entonces, aquí es importante colocar pesos y colocar la letra, pero también colocar el número y decir, pasó todo esto con las cuentas, con las transacciones, con el débito, con el crédito, pero también sucedió esto en valores. Es importante, dice el párrafo 21. Luego dice el párrafo 22, si existe una incorrección en los estados financieros en relación con la información descriptiva cualitativa revelada, y esto me hace acordar del negocio en marcha, el auditor incluirá en la sección fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que tal información es correcta. Entonces, en este caso, falta una revelación. Yo dice, pero ¿de verdad hay una opinión modificada, diferente a limpia, por una simple revelación? No simplifiquemos las revelaciones. Las revelaciones son un estado financiero. Y hay revelaciones que aportan mucho, hay unas que aportan detalles, pero hay unas que aportan muchísimo. Ejemplo, negocio en marcha. Esa revelación es fundamental. Entonces, esa revelación probablemente no tenga números. Probablemente diga, mire, no hemos podido pagar los proveedores, pero ¿por cuánto? No diga.
No le hemos podido pagar los bancos, pero ¿por cuánto? Puede ser que no diga. Entonces el auditor dice, mire, esa nota está incompleta, esa nota le falta, esa nota no dice realmente todo lo que sucedió y por eso yo voy a dar mi opinión con salvedades. Y entonces, ¿qué dice la norma? Como en ese caso usted no va a poder cuantificar que esa nota quedó mal por tantos millones o por tantos miles, entonces usted explique las razones por las cuales la información es correcta. Y diga, mire, lo que pasa es que la nota debió incluir esto, no solamente a los proveedores y los bancos, sino también a los socios, sino también a los empleados, sino también a los impuestos, y eso no lo dijo. Aquí no hablo de un valor, aquí hablo de unas características cualitativas que no tienen esa nota. Entonces, eso perfectamente puede suceder acá, en el párrafo fundamento de la opinión con salvedad, que usted no le escriba millones, en este caso millones de pesos, sino que le escriba pues lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Cualitativamente hablando. Luego dice el párrafo 23, si existe incorrección material en relación con la falta de revelación, entonces una cosa es que la revelación quede mal, quede incompleta, otra cosa es que no exista la revelación, entonces usted debe acudir inmediatamente a los responsables del gobierno y decirles y advertirles, señores, mire, no es que la revelación haya quedado mal, sino es que no está la revelación. Y esto solo me hace pensar en Negocio en Marcha, que es una de las revelaciones más importantes. Y entonces, mire, señores, si ustedes incluyen la revelación, está incompleta, pues hay una salvedad. Pero si ni siquiera incluye la revelación, yo puedo estar pensando, si si veo que las circunstancias dan para una opinión adversa, para una opinión grave. Entonces discuta, o sea, lo que está queriendo decirle la norma es, trate de evitar que se dé una opinión modificada por la falta de revelación. Hable con la administración. Cuando usted habla con la administración, enseguida le van a decir, sí, venga, vamos a corregir, vamos a incluir, vamos a ver lo que usted dice, vamos a hacerlo. Si no lo puede hacer, pues entonces usted debe de escribir en la sección fundamento de la opinión qué fue lo que pasó, qué fue lo que omitieron, qué fue lo que no hicieron. E incluye usted qué fue lo que o qué debieron haber hecho. Incluirá la información a revelar omitida. Debieron decir esto, mire, debieron decir que los bancos, que los proveedores, que el gobierno, que la nómina, que tantas cosas, que los empleados, que las partes relacionadas. Hágalo siempre y cuando le sea factible. Son situaciones especiales, son situaciones particulares. Entonces ahí usted tiene que mencionarla. Dice el párrafo 24, pues si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia, o sea, limitación, el auditor incluirá en la sección fundamento de la opinión, pues los motivos de dicha imposibilidad. Entonces ahí con lujo de detalle usted va a decir, no nos aportaron, no nos entregaron, nos cerraron la puerta en las narices, no nos destruyeron la información. Va a explicar qué fue lo que pasó, los motivos de por qué no pudo obtener evidencia. Entonces vamos a ver eso en la abstención de opinión, que es cuando yo no puedo obtener evidencia. Entonces vamos a ver aquí qué dice la abstención. Aquí debe contar qué fue lo que pasó. Es que no se me ha permitido el acceso ni a la dirección ni a los auditores, incluida la documentación de auditoría de los auditores de la sociedad. Como resultado, pues no he podido, nótese ahí yo estoy diciendo qué fue lo que no he podido realizar, cuál fue la limitación, cuál fue el origen, la razón de dicha limitación. Simplemente pues no me permitieron, no me dieron acceso. Eso es lo que está mencionando la norma, así que ahí está el ejemplo también. Luego dice el párrafo 25, cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión adversa, rectificará la declaración. Entonces, como esto otra vez se basó en la limpia, entonces aquí nos acuerdan y nos dicen, espéreme, de la limpia cámbiele un detallito. Y entonces el detallito está en el párrafo 28. Cámbienle un pequeño detalle, por favor. Y entonces, ¿qué dice ese párrafo? Dice, sobre la evidencia de auditoría que se ha obtenido, que proporciona una base suficiente y adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Por defecto, uno dice, oye, sí he obtenido evidencia. Y obtuve evidencia para dar una opinión con salvedades. Obtuve evidencia para dar una opinión negativa, pero si usted no ha podido obtener evidencia, ¿sí?
suficiente y adecuada, pues cambie ese pequeño párrafo y allá le dan la instrucción en el párrafo 28D de la NIA 700 de cuál es el párrafo que se debe modificar. Entonces cambie eso. ¿Por qué? Porque he visto lo siguiente. He visto colegas que por utilizar formatos, pues hacen lo siguiente. Mire. Entonces, la opinión con salvedades termina con esta frase. Termina, considero que la evidencia que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. Eso es por defecto, eso está en una limpia. Eso puede estar en una salvedad cuando usted ha obtenido evidencia. Pero si ha obtenido evidencia, usted no puede. Si no ha obtenido evidencia, no puede dejar ese párrafo. Es contradictorio. Entonces voy a escribirlo aquí. Cuando hay imposibilidad de cualquier tipo, cuando usted le cierra la puerta en sus narices, pues no puede colocar este párrafo, imposibilidad. Algunos colegas dicen arriba y no nos han entregado la información y no hemos podido obtener evidencia. Aquí dicen, considero que he obtenido evidencia. No está correcto. No está correcto. Entonces, y cuando hay imposibilidad, por favor, tache esto. Asegúrese que la palabra obtener evidencia suficiente y que si lo hice, pues no esté. Imposibilidad. Por aquí lo voy a dejar. Lo voy a dejar en rojo o en naranja para que no lo deje, para que revise. Algunos por utilizar el mismo formato empiezan a dar esos mensajes contradictorios. Alguien que se detalle en la lectura dice, espéreme un momento, usted arriba está diciendo que no pudo obtener evidencia y aquí dice que sí. ¿Me explica, por favor? Y entonces la explicación, ¿cuál es? Mire, lo que pasa es que este es el defecto y se me olvidó borrar. Pero eso envía un mensaje contradictorio. Entonces, esos son los ajustes que hay que hacer, dice esta norma. Dice, cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar sobre los estados financieros, cuando hay abstención, pues va a hacer este pequeño cambio también. Y entonces empieza a hablar de los cambios que hay que hacer. Entonces, ¿qué va a decir? Una referencia de la sección del informe en la que se describen las responsabilidades. Cuando uno se abstiene de opinar, las responsabilidades cambian. Las responsabilidades están hechas para obtener evidencia. Las responsabilidades están hechas pues para emitir una opinión. Pero le dice la norma, cuando no pueda obtener evidencia, pues usted no puede tener las mismas responsabilidades. Tiene que cambiar sus responsabilidades. ¿Que mi responsabilidad es opinar? Pues aquí no puedo opinar porque se está absteniendo. O su opinión es abstención, no lo puede hacer. Una declaración de que la evidencia proporciona una base suficiente, eso tampoco lo puede dejar, tiene que quitarlo. Entonces, mire, estas responsabilidades que están acá en la norma, aquí más adelante van a estar, responsabilidades del auditor. Estas responsabilidades también contienen o están hechas para una opinión limpia, para obtener evidencia. Evalúe la adecuación de las políticas contables. No, es que no me dejaron ni siquiera entrar a la empresa, Daniel. Entonces, ¿cómo va a decir usted que evaluó la adecuación de las políticas contables? Por eso el llamado de la norma es, espéreme, no copie y pegue. En estas opiniones modificadas, usted tiene que leer renglón por renglón porque puede enviar mensajes contradictorios. Puede haber sanciones de las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, diciendo, discúlpenme, Daniel, es que usted arriba está diciendo que se abstiene y aquí dice que evaluó las políticas. Usted dice que mis conclusiones se basan en la evidencia, pero arriba dice que no puedo obtener evidencia. ¿Me explica eso? Entonces, esto no es un control C, control B, un copiar y pegar. No, aquí el contexto cambió, sobre todo en las abstenciones. En las abstenciones hay que modificar casi que completamente el dictamen. Porque recuerde que el dictamen por defecto es que usted va a obtener evidencia. Entonces, esos van a ser los llamados. Yo creería aquí que hubiera sido mejor por parte de los escritores que digan de una vez cuáles son los párrafos específicos que yo tengo que ponerle atención, pues para advertirme y decir, no lo vaya a hacer, no lo vaya a dejar, no lo vaya a dejar ahí por defecto, cámbielo. ¿Sí? Entonces, esos son dos párrafos que hay que modificar. Luego dice, aun cuando el auditor ha expresado una opinión desfavorable o se haya abstenido de opinar, describirá en la sección fundamento de opinión
los motivos de cualquier otra cuestión que tenga conocimiento, que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos. Esto lo escriben porque, pues alguien me dijo, si es abstención, pues ya todo se sobreentiende, si es abstención, pues que yo no puedo obtener evidencia, ya todo el mundo lo va a entender. ¿Para qué tengo que explicarlo? ¿Para qué tengo que detallarlo? No, la norma dice, no, perdónenme. Si usted se abstiene de opinar, no todo el mundo va a entender. Explíqueme por qué. Y adicionalmente, si tiene otra cuestión que decir, que entonces hay un cumplimiento legal, hay un cumplimiento tributario, que usted obtuvo evidencia o al menos tiene conocimiento, que hay actividades ilegales, entonces es el momento para que lo deje en el fundamento de la opinión. Entonces, en las opiniones graves no puede pensarse, si la opinión es adversa, todo el mundo ya entiende. ¿Sí? Si la opinión es desfavorable, todo el mundo ya entiende. Aquí hay que detallar y colocar cualquier otra cuestión de la cual se tenga conocimiento. En los últimos párrafos de esta norma dice lo siguiente: cuando el auditor deniegue o se abstenga, revise por favor las responsabilidades que estamos viendo. Revíselas, léalas. Mira a ver si usted las cumple, porque usted se está absteniendo de opinar. Concluí lo adecuado de la utilización del principio contable de empresa en funcionamiento. Si no obtuvo evidencia de eso, no podría colocar. Entonces, las responsabilidades deben revisarse en las opiniones graves, en la negativa, pero sobre todo en la abstención. Dice el párrafo 28 y con justa razón lo dice. ¿Sí? Entonces, allá, por favor, diga o simplifique sus responsabilidades de la siguiente manera. Que sí, que hizo la auditoría conforme a las NIAS. Que, sin embargo, a las cuestiones descritas en el párrafo fundamento de la abstención o de la denegación, pues yo no he podido obtener evidencia. ¿Sí? Y que, pues, yo fui responsable de ser independiente y de cumplir con los requerimientos éticos. Se simplifican demasiado las responsabilidades, casi que quedan muy poquitas. No todo ese gran párrafo de responsabilidades, mire, todo este gran párrafo de responsabilidades termina convirtiéndose en 4 renglones, 5 renglones, diciendo es muy triste lo que pasó, muy triste lo que sucedió, y ahí está. Luego dice el párrafo 29, uno de los últimos párrafos. Bueno, casi que cualquier otro párrafo aquí, como unas cuestiones clave, tal vez como un párrafo de énfasis, puede resultar un tanto extraño cuando usted se abstiene de opinar. Recuerde que no hay manera de darle a entender al lector que una parte quedó bien, que una parte sí pude obtener evidencia. No hay manera de, ni siquiera de dárselo a entender. Entonces aquí hay una prohibición. Y dice, no incluya cuestiones clave cuando usted se abstiene de opinar. Por la sencilla razón que las cuestiones clave pueden dar el mensaje de eso está bien, pero el resto sí no pude obtener evidencia. No, entonces la norma dice, no. Asegurémonos de que todo sea coherente y que si no se pudo obtener evidencia, pues no se pudo obtener evidencia en todos los estados financieros. Asegurémonos de eso. Luego dice el último párrafo de la norma, comunicación con los responsables. Esto es bien importante. Este párrafo es muy importante. ¿Por qué? Porque uno debe comunicar la opinión con anterioridad. Tal vez parezca obvio, pero algunos colegas no lo hacen y dicen, ya las relaciones con el cliente están muy deterioradas, ya mejor nos vemos en la asamblea o donde se aprueben los estados financieros. Y no, cuando usted prevea, dice la norma, prevea. Entonces, todo está dado para dar una opinión con salvedades o cualquier opinión. Entonces, usted comuníquese con los responsables del gobierno, no para negociar, no para decir, mire, nosotros vamos a una salvedad. Vamos a dar una salvedad. Entonces, el gobierno de la entidad, bueno, ¿qué nos propone para subsanar las salvedades? No, discúlpeme, en este punto quedan son las incorrecciones no corregidas. Y quiero explicarme con esto. En este punto, al punto de la opinión, llega todo lo que no se pudo corregir o lo que la administración no quiso corregir. O sea, este párrafo no se puede prestar para que
Daniel, pues cuando usted prevé dar, pues hable con la opinión, hable con el gobierno de la entidad, ¿sí? Y comuníquele pues la salvedad. No para decir, ahora sí vamos a corregir. No, ya es demasiado tarde. En su momento se le dijo, mira, hay unas incorrecciones, corríjalas. Y siempre que el auditor encuentre hallazgos, ¿sí?, él debe evitar a toda costa que se vayan a la opinión. Porque ¿cuáles son los hallazgos que se van a la opinión? Los no corregidos. Pero no corregidos, ¿por qué? Porque usted advirtió, usted solicitó, de hecho, dice la norma NIA 450, solicite que corrijan las incorrecciones. Parece un trabalenguas. Solicite que corrijan las incorrecciones. Aquí no llega, o sea, aquí ninguna incorrección debe tomar por sorpresa a nadie. Esto ya tiene una historia, esto ya tiene un antecedente, pero ¿por qué nos está dando opinión con salvedades? Yo les dije que mire, había activos sobreestimados, pasivos subestimados, ingresos sobreestimados, costos y gastos subestimados, se los presenté. Les dije, corrijan porque si no eso puede tener efectos en la opinión y ustedes no lo hicieron por alguna razón. Entonces, las incorrecciones van a evitar, o el auditor evita a toda costa que pasen a la opinión, pero si llegan a la opinión, pues sobre esta ya hay muy poco que hacer. Entonces, las incorrecciones deberían corregirse, suena lógico, en el transcurso de la auditoría. Pero si por alguna razón no se corrigen, ¿a dónde van a parar las incorrecciones no corregidas, los hallazgos no corregidos? ¿A dónde van a parar si son materiales? Van a parar a la opinión. Y aquí ya es demasiado tarde. ¿Que queremos ajustar? No, ya está lista la opinión. Tuvieron su momento aquí donde les dijimos corrijan, pero ustedes no quisieron, no pudieron, no se les hizo, no lo vieron viable, no lo vieron razonable. Y entonces usted simplemente comunica para decir así es como va a salir. En otras palabras, usted no puede llegar a la asamblea y todo el mundo, ¿qué opinión dará? ¿No? Cuando usted llega a la asamblea, ya el gobierno de la entidad sabe qué opinión es la que usted lleva. Y entonces es más bien parte de la comunicación como las garantías mínimas. Decirle, mire, vamos con esta opinión y se agotó el tiempo. Pero, señor auditor, siempre que usted encuentre algo mal y crea que es material, crea que puede tener un efecto sobre la opinión, solicite que corrijan y advierta por todos los mecanismos posibles. De no corregir, esto podría afectar la opinión. De no corregir, esto podría modificar la opinión. Quiero darle un vistazo para terminar a los dictámenes y a cada uno de los párrafos que cambian en cada una de las opiniones. Entonces quiero mostrar la opinión con salvedad, igual que la opinión limpia, mira ahí usted la ve. Simplemente la diferencia, opinión con salvedades. La diferencia que aquí usted habla de excepto de los posibles o de los efectos. Entonces aquí vamos a quitar esto. Depende de. El párrafo fundamento de la opinión cuenta con lujo de detalles. En la opinión limpia, el párrafo fundamento es la mitad de esto, menos de la mitad. Son como unos 4 o 5 renglones. En las opiniones limpias, aquí hay mucho que decir, mucho que contar. El párrafo también termina diciendo, mire, obtuve evidencia, fui independiente, fui ético, llevé a cabo mi responsabilidad conforme a las líneas. De resto, es idéntico a la limpia. O sea, la salvedad, hay colegas que me dicen, me da miedo dar una salvedad. Oye, dar una salvedad es decir, la mayoría está bien, solo una parte material está mal, pero la mayoría está correcto, está adecuada. Entonces, esa sería la opinión con salvedad. Y las da dos graves, ya empezando, utilizan la palabra significativo. Y esto da cuenta de que lo que vamos a ver a continuación es grave. Los estados financieros en su conjunto, o sea, los adjuntos, no presentan fielmente en todos los estados financieros, en todos los aspectos materiales. ¿Cuáles? Todos los estados financieros. Y lo que quedó bien no importa. Fue más lo que quedó mal.
que lo que quedó bien. Y entonces aquí ya las cosas cambian, aquí las cosas ya se ponen muy tristes, porque nadie quiere dar una opinión negativa, ni siquiera nadie quiere dar una opinión con salvedad. Todos queremos que las opiniones sean limpias. Y algunos colegas pueden decir, yo no doy una salvedad porque me da miedo. No doy una salvedad porque se me devuelve. No doy una salvedad porque me investigan. Oye, y para mantener a los clientes, algunos dicen, no, siempre doy limpia. Y esa ropa sucia, pues la lavamos ahí en casa, pero ¿para qué publicarlo a todo el mundo? Y decir, sucedió esto. No, mal. Cuando hay una opinión, hay que dar cuenta de ella y hay que contar con lujo de detalles, porque esto luego se va a convertir en mi defensa. Luego, si sucede algo, van a decir, ¿usted qué dijo? ¿Usted por qué no advirtió? No, discúlpeme, yo advertí en la salvedad. Yo advertí de lo grave que estaba pasando en la abstención o en la opinión adversa. Yo advertí y yo dije. Lo peor que pudiera pasar es que usted dé una opinión limpia y haya muchas incorrecciones materiales o peor aún, graves. Ahí sí se devuelve todo contra usted. ¿Por qué de opinión limpia si mire cómo estaban estos estados financieros? Lo que pasa es que quería mantener a mi cliente. Porque es que a mi cliente no le gustan las opiniones con salvedades. A nadie le gustan las opiniones con salvedades. Pero cuando hay que darlas, hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, quiero dar el resumen de este club de lectura, no sin antes agradecerle su compañía. Entonces, vimos la forma, vimos los detalles de las palabras que hay en la norma. Y entonces la norma empieza a decir, ojo con esta palabra que significa una cosa, ojo que aquí hay que añadirle, ojo que aquí hay que cambiarle. Empezamos diciendo que cuando una opinión es negativa todos los estados financieros. Así ha quedado bien cierta parte, es negativa totalmente. Que la opinión lleva un apellido, que los fundamentos de la opinión cuentan los detalles de lo que sucedió, lujo de detalles. Y también vimos que la abstención de opinión pues requiere aún más cambios, requiere cambio de palabras, cambio de expresiones, cambio de párrafos y cambio de ciertos elementos. También vimos que hay que cuantificar los fundamentos de la opinión. Hay que decir, quedó mal en tantos millones o en tantos miles. También hay que comunicar con anterioridad la opinión al gobierno de la entidad. ¿Para qué? Para que tenga las garantías y decirle, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Fue un enorme placer acompañarlos en esta NIA. Le pido que siga conectado a los clubes de lectura. Luego vamos a ir a la NIA 706, que habla de los párrafos de énfasis y de otras cuestiones. Una NIA bastante corta que haremos en una sesión. Y por supuesto, veremos los ejemplos. Los PDFs o los Word que vimos acá quedarán en la descripción de este video para que usted los tenga como ejemplo para su país y los adapte dependiendo de. Le agradezco su amabilidad. Gracias a las personas que nos acompañaron, a Marianela, gracias, a Ronald, a Cecilia, a Armando, a Jarvin, a José. Gracias por sacar de su tiempo en esta jornada que está llena de fútbol. Nos vemos en la próxima oportunidad. Claro que sí, Ronald. El video se va a subir desde el principio por YouTube. La licenciada Dino, una lástima que haya tenido que desconectarse. Listo. Gracias por su compañía. Nos vemos en la NIA 706. No falte, espero verlo allá en el club de lectura. Un abrazo. Feliz noche. Que esté muy bien.